voy a compartir para ver el tema de desarrollo de la cosmovisión andina. Estos temas son súper importantes, pero son altamente discutibles también, ¿no? Entonces, creo que este es un espacio para ir esbozando algunas cosas. Es posible que en el transcurso de la conversación salgan varias cosas adicionales más, pero pensar en desarrollo desde la cosmovisión andina es altamente retador, ¿no? Y eso hace que tengamos que cambiar de perspectiva, de forma de pensar, de actuar, de sentir. Y todo ello es, como les digo, retador, ¿no? Si nosotros miramos el currículo nacional, nos vamos a dar cuenta que nos exige como un resultado final que los estudiantes desarrollen pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces, y precisamente pensamiento crítico tiene que ver con eso, con que un estudiante al terminar la secundaria pueda resolver cualquier situación, cualquier problemática desde varias perspectivas, ¿no es cierto? Entonces, esa formación del estudiante para que pueda resolver cualquier situación desde varias perspectivas implica abrir nuestra mente y ser capaces de percibir que hay diferentes maneras de concebir la vida y el mundo, ¿cierto? Entonces, desde esta lógica, desarrollar el tema, desarrollo desde la cosmovisión andina es definitivamente entrar a ese mundo, de tener la capacidad para ver las cosas desde diferentes perspectivas y con diferentes ojos, ¿no es cierto? Si hablamos vulgarmente. Porque yo recuerdo hace muchos años, cuando discutíamos este tema, nos decían que tú ves las cosas dependiendo del tipo de lentes que tú usas, ¿no? Unos que tienen lentes de otras características, al mismo objeto pueden ver de diferente manera que los otros que tienen otras características, ¿no es cierto? Entonces, esos lentes es precisamente lo que nosotros tenemos como conceptos, como esquemas mentales, formas de ver las cosas y formas de actuar. Entonces, por ello les digo que mirar el tema desarrollo desde la cosmovisión andina implica eso, ¿no? Tener perspectiva más abierta. Entonces, es posible que este tema nos lleve a cuestionamientos un poco complicados y que pueda ser motivo de discusión en otros escenarios también. Entonces, dicho esto, quiero empezar a ver algunos temas, no con el ánimo de ir cerrando ya el tema, sino más bien abriendo para que la discusión sea mucho más rica y se vaya a otros niveles. De hecho, nosotros miramos desarrollo e inmediatamente decimos, ¿qué es pues desarrollo? Y si vemos varios textos, varias información en varios medios, lo primero que vamos a ver que desarrollo está centrado en una perspectiva económica. Es decir, un país desarrollado es el país que tiene más plata, por tanto puede tener mayor inversión, sus ciudadanos pueden tener mejor oportunidad de vida, ¿no es cierto? Por eso es que las empresas, por ejemplo, tratan de generar cada vez más recursos. Una empresa próspera es aquella empresa que anualmente en sus activos aumenta cantidades significativas. Entonces, esa es una empresa en perspectiva de desarrollo, ¿no es cierto? En perspectiva de crecimiento. Esa mirada es el que tenemos muchos, ¿no es cierto? Entonces, miramos desarrollo por un lado centrado en la perspectiva económica. Quien más tiene es el que mejor desarrollo tiene, algo así, ¿no? También miramos el desarrollo centrado en lo urbanístico, en la infraestructura. Si miramos una ciudad, por ejemplo, siempre se nos escucha, ese distrito ya tiene calles asfaltadas, calles bien bonitas, está urbanizado, tiene calles, ya no está desordenado, ¿cierto? O ese distrito, esa ciudad tiene edificios altos, ¿cierto? Entonces miramos cómo el desarrollo está centrándose en esa mirada que estamos teniendo en lo urbanístico y en la infraestructura. No importa que al interior de esos tremendos edificios haya gente que no tiene nada que comer, ¿no es cierto?
o no importa que en esas calles asfaltadas, bien bonitas, hayan muchas personas pidiendo comida, Ah, Pichanga Chibolomis. Para ese nivel nomás están. o literalmente decimos Están hablando. muchos mendigos en la calle, ¿cierto? Pero esa ciudad, por las calles que tiene, la infraestructura que tiene, es una ciudad altamente desarrollada. Pero no estamos mirando que en esas calles altamente desarrolladas, esas calles bien hechas, hay personas que no tienen nada que comer y tienen que salir a la calle a estirar la mano para tener algo que comer. ¿Ves? Entonces, el desarrollo está visto así también. Si seguimos mirando, también podemos ver desarrollo como centrado en la conectividad, en el uso de información, por lo menos en estos tiempos, ¿cierto? Decir que esa comunidad ya tiene luz, ya tiene teléfono, ya tiene internet, tiene radio, tiene TV, entonces ya es una población, una ciudad desarrollada, ¿no? Entonces, esa es otra mirada que tenemos de desarrollo. Y si seguimos mirando, igual vemos, ¿no? El desarrollo centrado en la oferta de servicios básicos, ¿no? Cuando un pueblo, una ciudad tiene un cierto número de habitantes, tiene agua, tiene desagüe, tiene luz, tiene teléfono, entonces, ese ya no es un pueblo de extrema pobreza, por ejemplo, ¿cierto? El INEGI, por ejemplo, toma este criterio para decir que este es pobre o no pobre, ¿cierto? Entonces, miramos y vemos que todo está centrado en la oferta de servicios básicos y de hecho ese es responsabilidad del Estado. Y miramos que eso es desarrollo. No importa que si en esa comunidad no hay fuente de trabajo, no hay comida, no hay muchas cosas. Lo importante es que ese pueblo ya tiene servicios básicos. Entonces, podemos ir mirando así desarrollo desde diferentes maneras, ¿no es cierto? Desde diferentes perspectivas. Y esas son las perspectivas que en el momento se va haciendo cada vez más fuerte. Por ejemplo, el desarrollo centrado en lo económico, ese es uno de los conceptos que más presente está en nuestra vida, ¿no es cierto? Ahí, de ese principio de desarrollo centrado en lo económico, por ejemplo, nosotros hasta somos capaces de perder el agua porque les entregamos a la minería en concesión todo un espacio, porque tenemos que captar recursos económicos y no nos interesa ciertos recursos económicos entra en un equilibrio con otras necesidades como el agua limpia, el espacio productivo, ese tipo de cosas, ¿no? Espacios mucho más sostenibles. Y si miramos lo que dice el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social sobre desarrollo, por ejemplo, ellos trabajan desarrollo con este concepto. El desarrollo para ellos es el proceso por el cual la sociedad y el Estado asumen su responsabilidad en la superación del conjunto de dificultades sociales. ¿Ves? Liberación de capacidades individuales y colectivas, transformando y optimizando el uso sostenible de los recursos del país, logrando la cohesión, equidad e integración de la sociedad dentro de un marco de competitividad. Ese, por ejemplo, es un concepto con el cual el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social ejecuta planes, proyectos, ¿no es cierto? Gestiona su sector bajo este principio, bajo este concepto. Entonces, miramos que desde la vida actual, desde el momento que vivimos, el concepto de desarrollo, vamos a encontrar un montón de conceptos de desarrollo, ¿cierto? Y con el concepto que asumimos es el que empieza a condicionar nuestra forma de vida, la vida de nuestra familia, la vida de la sociedad, ¿cierto? Si nosotros estamos tan centrados en el concepto económico, por ejemplo, entonces, nuestra vida va a estar centrada en tener cada vez más dinero, ¿verdad? Más recursos económicos, más bienes. No importa si sacrificamos algunas cosas por tener más recursos, más bienes. Entonces, así más o menos funciona, ¿no es cierto? Los conceptos que en el mundo van entrando y van condicionándonos nuestra vida. Si queremos mirar, ¿no? Con estos conceptos
por donde lo veamos, siempre vamos a tener esa mirada lógica de que nosotros tenemos que llegar a lo más alto, ¿no? En lo económico, en lo de infraestructura, en lo de información, en los servicios básicos. Cuanto más alto, cuanto más alto, más alto llegues, mejor desarrollada va a ser como persona, como sociedad, como familia. ¿Cierto? Entonces, todos los conceptos están pensados en esta escala y no todos llegamos a la parte alta, ¿cierto? Si eso es así y queremos tratar el tema de desarrollo desde la cosmovisión andina, es importante mirar qué principios orientan nuestra forma de vida desde la visión andina, desde la cosmovisión andina. ¿Cómo se mira el mundo desde la cosmovisión andina? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un principio fundamental en el mundo andino es que todo lo que existe para el andino tiene vida. O sea, no hay nada que no tenga vida, ¿no es cierto? No existe la división entre lo vivo y lo inerte o sin vida. ¿Estamos? Entonces, no hay nada que sea no vivo. Este concepto, todos los seres de este mundo tienen vida, no hay nada que no tenga vida, es una manera de ver, es una manera de concebir el mundo. Si esa es una manera de concebir el mundo, entonces es una manera de vivir. Por eso ustedes, los que cercanos están a la vida del mundo andino, como yo, van a ver que, por ejemplo, la tierra tiene vida, ¿no es cierto? Además de tener vida en el mundo andino, todos saben. Entonces, es un mundo vivo, por tanto, es un mundo, todas las cosas de este mundo, todos los seres de este mundo saben. Por eso es que la arañita sabe, el zorro sabe, la culebra sabe, todos saben, ¿no es cierto? Además que todos son vivos. Y como son vivos, tienen sentimientos, se resienten, se molestan. Hasta la palabra que hablamos es viva. No sé si alguna vez habrán escuchado, por ejemplo, en el mundo andino, los criadores de oveja, por ejemplo, no le pueden llamar al zorro por su nombre, o a la comadreja por su nombre. Porque si hablas el nombre de la comadreja, por ejemplo, traes a la comadreja en físico y esta comadreja puede hacer daño a tus animalitos, ¿no? Entonces, por eso les llaman compadre, por ejemplo, compadrito, para que no le digas por el nombre, porque este ser es vivo, sabe y tiene sentimientos, ¿no es cierto? Entonces, si tú le aludes, entonces le estás aludiendo, le estás ofendiendo, ¿no es cierto? Y él se resiente y va a asumir una acción de defensa y puede venir a hacer daño a los animalitos, ¿no? Por eso en este mundo, como el concepto es que todos viven, tienen sentimientos, por eso hablamos de Pachamama, ¿no? Es nuestra mamá, la Sara Mama, el Taita Inti, la Mama Joch, el Orjotaitas y otros. Entonces estamos diciendo que todo en este mundo tiene vida, ¿cierto? Además de vivir, tiene sentimientos. Todo lo que nosotros tengamos que hacer en nuestra vida va a estar vinculado a este principio. El otro principio es que todo es equivalente, ¿cierto? Todos valen igual, nadie es más ni menos. Todos los seres, aunque diferentes, son equivalentes. Por ejemplo, dicen, ¿no? La luna es igual de importante que el humano y que el sol. ¿Por qué el sol tendría que ser menos? Dicen, por ejemplo, la gente andina, la gente campesina, por ejemplo, que hasta ahora vive en ese mundo. Entonces hay una equivalencia entre todos. Por eso es que, por ejemplo, una persona puede hablar de igual a igual con una deidad. Por eso es que a un apu, por ejemplo, pueden llamar el espíritu del apu y conversar frente a frente, ¿no es cierto? Puede darse ese caso, porque esa deidad es tan equivalente que el hombre, ¿no es cierto? Si tú a las deidades la atiendes, le das ofrendas, también tienes la opción de reclamarle a la deidad. Un criador de llamas de ovejas por allá, por Joñani, en Querobamba, hace años nos decía, profe, nosotros cada año hacemos ofrendas, ¿ya? Pero nuestras ovejas empiezan a morir
nacen muertos, muchas ovejas, entonces le empezamos a resondrar al Apa, porque si nosotros le estamos dando su ofrenda toda, ¿por qué no nos ayuda a cuidar? Entonces vamos y le resondramos. ¿Ves? Mira, a ese nivel. Miren el concepto que hay en el fondo de esta afirmación, de esta expresión. O sea, todo es equivalente, o sea, no hay más ni menos, todos son del mismo nivel, todos tienen la misma importancia. No hay más y no hay menos, ¿no es cierto? El otro principio es un mundo de crianza. Todos nos criamos, ¿no es cierto? Todos criamos y todos nos hacemos criar. Hay tiempos para criar al maíz y hay tiempos para que el maíz nos críe, ¿no es cierto? La crianza es el centro de la vida misma. Entonces, ellos ven esa relación de crianza. No es que yo haga una inversión, sino yo crío para que en algún momento él o ella me críe. ¿Se dan cuenta? Por eso al maíz, por ejemplo, le hablan con cariño, ¿no es cierto? Porque saben que en algún momento el maíz les va a criar, les va a dar vida. Por eso es que a los animalitos les crían con tanto cariño, ¿cierto? Porque en algún momento ese animalito les va a criar, les va a dar vida. Entonces, es un mundo de crianza. Por tanto, no le puede hacer daño a otro, porque sabes que en algún momento vas a estar en las manos del otro. Entonces, ese mundo de crianza y con mucho cariño hace que nosotros tengamos una relación empática con todo. ¿Ya? Y otra característica es que el mundo andino es un mundo chacarero, ¿no? La gente dice, en los pueblos andinos nacemos, vivimos y morimos haciendo chacra, ¿cierto? La agricultura está en el centro de la vida, tejiendo nuestras relaciones con la naturaleza, con las demás. La chacra, los animales, no solamente los cría el hombre, sino en la crianza de la chacra y los animales interviene la luna, intervienen las estrellas, interviene la lluvia, intervienen todos los elementos, ¿no es cierto? Y es el centro en el que confluyen todas esas deidades y es la muestra de una crianza mucho mayor. Entonces, si estos son las cuatro características centrales de la cultura andina, entonces desarrollo tiene que ver cómo estos se interrelacionan, cómo estos interactúan para que el hombre tenga una vida diferente, ¿cierto? Un ejemplo claro, podríamos hablar muchos ejemplos sobre cada uno de estos, pero por ejemplo, cuando nosotros empezamos a mirar estas cuatro características, todo lo que hagamos va a estar ajustado a estas características. Y un ejemplo claro de cómo eso se ve es el tema de la enfermedad, por ejemplo, ¿no es cierto? La enfermedad, por ejemplo, ya sabemos que estamos en un mundo vivo, un mundo de personas, ¿no es cierto? Un mundo de personas que se resienten, por ejemplo. Entonces, en este mundo, además que somos equivalentes, podemos hablar con todo, ¿no es cierto? Además es un mundo de crianza. Además es un mundo donde se regeneran las cosas. Entonces, por ejemplo, en la enfermedad se explica claramente estos conceptos, ¿cierto? Te llega la enfermedad, ¿ya? Y la enfermedad es una persona que te visita para el andino, ¿cierto? ¿Y cómo se cura? Tú sabes que es un mundo de crianza, entonces a la enfermedad le tienes que criar, o sea, no le puedes matar, porque no existe seres muertos, seres inertes. Entonces, la cura, por ejemplo, no es matar a la enfermedad, sino es hacer el despacho, por ejemplo, ¿no es cierto? Haces un despacho con flores bonito y se lo llevas a un camino para que la enfermedad se vaya, ¿ves? Pero para que se vaya, tú hablas con la enfermedad, ¿no? Ya me has acompañado, ya tienes que irte, ya te toca irte, ¿ves? Entonces, a esa enfermedad no le has matado porque tu concepto elemental es que es un mundo vivo, no hay manera de matar. Es equivalente, por tanto, tú puedes conversar. Es un mundo de crianza, por tanto, tú le has criado algunos días y les has despachado. Además, es un mundo donde se regeneran las cosas. Entonces, tú usando algunos elementos de la naturaleza, puedes regenerarte tú mismo.
Entonces, mira cómo en este concepto, en estas 4 características, se cumple la lógica de la vida. ¿Y qué pasa cuando nosotros vamos al otro lado? Si miramos en el otro más occidental, más moderno, más científica, vamos a decir que hay seres vivos y seres no vivos, ¿no es cierto? ¿Y la salud qué es? Es el desequilibrio, cuando un ente patógeno entra a tu cuerpo, ¿cierto? Y la forma de curar qué es matar al ente patógeno. ¿Ves? Entonces, mira el concepto que opera en el otro lado y mira el concepto que opera en este lado. Entonces, entender el desarrollo desde la cosmovisión andina tiene que ver primero con entender esta manera de concebir el mundo. Es una manera diferente de concebir el mundo. Y como es una manera diferente de concebir el mundo, tiene que haber una manera diferente de actuar. Entonces, todas estas 4 características centrales siempre se hace con cariño, ¿no? Está de por medio el cariño. Puede ir concluyendo, Hay que profesor. criar con cariño, hay que hablar con cariño. Somos un mundo vivo que nos tratamos con cariño, somos un mundo chacarero que hacemos con cariño. Entonces, el cariño es un elemento elemental en esta vida, ¿ya? Puede ir concluyendo, profesor. En esta lógica, si miramos estas 4 características y los entendemos, entonces la vida, las acciones de todos, no solo de los humanos, sino de todos, las interrelaciones con los otros, los conceptos y conocimientos que construimos, las formas de aprender y otros se enmarcan en estos 4 principios, ¿cierto? Todo se relaciona ahí. Entonces, la vida está entendida como un donde no termina. Se puede regenerar, puede pasar a otro nivel, pero no termina. O sea, no hay muerte, no hay pasar a un mundo inerte, ¿cierto? Entonces, nuestra vida diaria está pensada en esa lógica. Nuestras acciones de todos, no solo de los humanos, está pensado en eso, en la Tiene 2 crianza, en la minutos más, profesor, por reciprocidad. favor. Tiene un par de Por minutos más, eso, profesor. Gracias. por eso en el mundo andino, como desarrollo se entiende el buen vivir, ¿ya? Para el andino, llegar al desarrollo es el buen vivir, pero ese buen vivir es saber crear la vida, porque este mundo es un mundo vivo. Por eso que acá ven, por ejemplo, imágenes de personas que trabajan la chakra, ¿no es cierto? Felices. Puede haber momentos de trabajar la chakra, puede haber momentos de fiesta, puede haber momentos de hacer rituales para los animales. Es un mundo así que se complementa, que gira. Entonces, ese es el buen vivir, saber crear la vida, ¿cierto? Y saber crear la vida en este mundo implica el bienestar. No se sustenta en el bienestar de uno, sino el bienestar de cada uno se sustenta en el bienestar de los otros. Es decir, si yo quiero estar bien, los otros tienen que estar bien. Es decir, si yo cuido al agua, cuido las deidades, cuido los cerdos, no quemo, no ensucio el agua, cuido a las plantas, entonces cuido al otro hermano, a los otros seres, entonces yo aseguro mi bienestar con el bienestar de los demás. Si el otro, por ejemplo, se enferma, entonces me va a tocar enfermar. Si el agua se ensucia, me va a hacer daño. ¿Ves? Entonces, el bienestar de uno se sustenta en el bienestar de los otros. Entonces, ahí se cumplen esos 4 principios, ¿no es cierto? El mundo vivo, el mundo de crianza, el mundo chacarero, el mundo equivalente, ¿cierto? No hay más, no hay menos. Entonces, el buen vivir no siempre es la abundancia en este mundo, ¿ya? No siempre es la abundancia, no siempre es tener mucho dinero, no siempre es tener muchas cosas, sino más bien el buen vivir es la armonía con nosotros. ¿Cómo vivo en armonía con nosotros? ¿Cómo aseguro mi seguridad? ¿Cómo aseguro mi tranquilidad? ¿Ya? Entonces, esos casos elementales son los que configuran el desarrollo en el mundo andino. No necesariamente es abundancia, sino es el equilibrio, la armonía, la seguridad, la tranquilidad, la seguridad alimentaria. ¿Ya? Eso más o menos, desde esta mirada, desarrollo desde la Convención Andina.
esta manera de pensar y de vivir, ¿no es cierto?, en los últimos años ha sido totalmente socavada. ¿Puede concluir, Ha profesor, sido por favor? totalmente ¿Puede concluir, profesor, desvalorizada. por favor? Gracias. Y muchas cosas han sido desvirtuadas. Pero en estos últimos tiempos estamos empezando a recuperar y reflexionar sobre estos temas. Por ejemplo, ustedes miran estas imágenes, ¿no? Disculpe, profesor Ricardo. Y ya puedes tener Profesor Ricardo, rituales. disculpe. ¿Podría concluir, por favor? Ya está bien, perfecto. Gracias. Dame 2 minutos. Entonces, ustedes pueden ver que estas acciones otra vez han empezado a vigorizarse, ¿ya? Y si miramos esto, por ejemplo, este es un cuestionamiento al concepto de desarrollo que tenemos en estos últimos tiempos, ¿no? Cuando esta parte nos dice, cuando el último árbol se ha cortado, el último río envenenado, el último pez pescado, solo entonces el hombre descubrirá que el dinero no se come. El desarrollo no necesariamente está ligado en riqueza y fortuna, ¿cierto? Más bien, el desarrollo está ligado a estos 5 aspectos centrales que para el mundo andino es elemental. Por ejemplo, saber criar la vida, que implica cuidar la vida de los demás. Para que tú cuides tu vida, cuidas la vida de los demás. Desarrollo es saber regenerar vida en armonía con los seres del Pacha, buscar diversidad de semillas, buscar diversidad de otros productos. Desarrollo es saber cuidar el Pacha como principio de perpetuidad de la vida. O sea, si destruyo este Pacha, entonces ni por más dinero tenga me va a dar vida. Entonces, desarrollo es cuidar el Pacha. Desarrollo en este mundo es saber criar la chakra como base de la seguridad alimentaria. Desarrollo en este mundo es saber armonizar entre los humanos y las deidades. Entonces, para el mundo andino, o desarrollo desde el concepto, desde la visión andina, es esto: saber crear la vida, saber generar vida en armonía con los seres del Pacha, saber cuidar el Pacha como principio de la perspectiva de la vida, saber crear la chakra, saber armonizar entre los humanos y las deidades. Eso es un vivir. Entonces, ese es el concepto de desarrollo desde el mundo andino, y ese es lo que aspiramos ir desarrollando, no para sobreponer a lo científico y a lo modelo, sino para entrar en diálogo, y que en algunos momentos estos principios nos pueden dar otra manera de vivir, de equilibrar la vida de sociedad que llevamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Adelante, profesor Julián. Profesor Julián. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, César. Y muy agradecido a nuestro ponente, el magíster Ricardo González Estalla. De inmediato pasamos a nuestros panelistas, el profesor Henry Hurtado Núñez y al profesor Francisco Zúñiga. Sin antes, por favor, pidiéndole disculpas a nuestros amigos profesionales que nos han apoyado y nos siguen apoyando como ponentes y nuestros panelistas. Es necesario de repente poner un nivel de temporalidad para hacer las participaciones. A nuestros panelistas tienen 3 minutos para poder hacer su intervención y la pregunta respectiva. 3 minutos para su intervención con la pregunta respectiva. Por favor, el profesor Henry Hurtado Núñez tiene la palabra. Muy buenas noches a los organizadores de este evento y también agradeciendo la invitación para participar como panelista y de hecho dar de repente algunos alcances también respecto al tema que se está trabajando con Ricardo. Saludar también a Ricardo y de hecho ha dado un enfoque de desarrollo en el mundo andino. Considero que hay varias cosas que hay que ir desgranando aquí. Es un tema que tiene que ver mucho con la filosofía y la epistemología, digamos, de las lógicas que en los ámbitos, digamos, andinos se va conversando mucho. Yo considero que hay varias variables aquí que hay que ir
estructurando también bajo nuestra forma de pensar, ¿no? Una de ellas tiene que ver con el concepto que tenemos en el tema de desarrollo. Yo creo que debemos ir alineando a una suerte de la globalidad, ¿no? Nosotros somos un país que tiene harta carga de diversidad cultural y probablemente cada cultura tenga formas de pensar y formas de concebir al mundo y también formas de vivir, ¿no? Y creo que también hay que ir revisando de cómo esta fuerte carga digamos, de la cultura que uno tiene que ir empatando, engarzándose y articulándose y haciendo con otras culturas, ¿no? Y de eso se trata, creo que, más bien, el humano, ¿no? Porque el humano en toda su historia ha sido una conglomerada de interacción e interrelaciones en el tema cultural, ¿no? Y de ahí nuestros antepasados han tenido fuerte carga, digamos, de esta acción, ¿no? Y recordamos en la historia todo eso. Pero ahora, en la modernidad también tenemos esa suerte de vivir en una condición cerrada, sino tenemos un mundo global, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede ahí en ese mundo, el mundo global? Yo creo que tener claro que nosotros somos ya un ente planetario, ¿no? El planeta Tierra es parte de nuestra vivencia ya, no podemos vivir con una acción casi cerrada. Y en esa suerte de acciones yo preguntaría a Ricardo, ¿no? ¿Cómo ve pues en todo caso esta suerte de desarrollo andino, cultura andina, filosofía andina, con esta suerte de expansión de la globalidad, ¿no? Porque estamos en esa interacción cotidiana y obviamente esta tecnología con la que estamos usando, por ejemplo, es una tecnología no necesariamente andina, ¿no? Es una tecnología que nos permite interconectarnos con todos y probablemente si lanzamos esto al sistema de la virtualidad, nos pueden ver en el tiempo real en cualquier parte del mundo y poder ir, digamos, interactuando, ¿no? Entonces, ¿cómo empatar con estos sistemas de información, comunicación? Y parte de ella es pues el tema de accesos, ¿no? Yo pienso que es clave el tema de accesos, el tener recursos económicos, el tener la posibilidad de que puedas acceder a sistemas de comunicación, sistemas de conexión, que te pueda ir apoyando en esta suerte de, digamos, de desarrollo finalmente, de tener acceso al mundo, ¿no? Para tener esta interacción, porque aquellas personas que no lo tienen, obviamente se pierden de esta interacción mundial que pueda existir. Entonces, ¿cómo podemos empatar pues el desarrollo que ha planteado Ricardo con la globalidad? ¿Y qué pensamos pues de esta globalidad como teoría y como epistemología para que ingrese al entorno cultural nuestro? Porque ya no somos un apartheid, ¿no? Sino más bien un mundo cultural más interactivo, un mundo cultural más relacionado a la acción misma, ¿no? En esta acción se produce pues, un conjunto de conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes, profesor Julián, disculpe. Profesor Ricardo, ¿podría dejar de compartir su pantalla, por favor? Y a todos rogarles que mantengan sus micrófonos apagados. Hay interrupción que no permite avanzar de la mejor manera. Tengan sus micrófonos apagados, por favor. Profesor Ricardo, deje compartir su pantalla, por favor. Muchas gracias. Adelante, profesor Julián. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos inmediatamente la intervención de nuestro panelista, el profesor Francisco Zúñiga Pastor. En 3 minutos, por favor, su intervención para inmediatamente la respuesta de nuestro el magíster Ricardo. Bien, buenas noches con todos los participantes de este panel foro. De la misma forma, agradecer por la invitación y a la vez felicitar también a esta institución educativa del nivel secundario que organiza esta actividad. Chaynajo, anillaykuna, ancha kuyakuywan, niñojapas, chaykamuyani, kay ichapas y malatapas, rimarikuyman, ichapas y malatapas, churarikuyman, kay llaman. Aswanja, chatam rimayka kamullaykichik, chaynayata kuyakuynita, chaykamchimullaykichik, hakunaman llapachallaykichikman. Warmimanra, harimanra. Estimados amigos,
definitivamente, posiblemente mi participación no sea para discutir el tema de la epistemología del desarrollo. Seguramente en su inicio de las definiciones de estos temas, pues siempre se ha definido como un proceso netamente económico, de acumulación de todo lo físico que podría haber y que sea posible tal vez tener cada persona. Sin embargo, las comunidades de los pueblos originarios y de nuestro contexto, a estas alturas de la vida de la humanidad, posiblemente venimos creando la diversidad, ese concepto de desarrollo propuesto por esas sociedades. Y varios de nosotros salimos de esos espacios y varios seguramente también que de pronto interactuamos a través de este medio, haciendo uso de toda la tecnología que seguramente podamos tener acceso. Sin embargo, es muy posible que debe haber muchas otras tecnologías que todavía no los conocemos tan bien. Sin embargo, los pueblos originarios, de que vamos con estas sociedades, las actividades de desarrollo propuestos han generado una serie de artificios al servicio de la humanidad. Los pueblos originarios de pronto también recurren con esto a nuestras tecnologías, como ya bien lo dijo el profesor Ricardo, artificios al servicio de la humanidad. Los pueblos originarios que durante tantísimos años lo hemos ido, por ejemplo, tecnología de la textilería. En muchas de las comunidades todavía lo seguimos practicando, incluido nuestra todita la sabiduría y el conocimiento de la medicina, de la curación. Y en estos momentos de la pandemia o en todo caso de esta emergencia sanitaria que vive la humanidad del mundo, particularmente en nuestra sociedad pueblerina purimeña, la gran mayoría de los pueblos originarios, por no decir tradicional, a través de las tradiciones orales de generación en generación, todo un conocimiento enriqueciendo también a nuestra medicina tradicional a través de nuestra con de generación en generación, origen de estos espacios, que seguramente han llegado también con otros artificios que la tecnología y el desarrollo han ido produciendo. En todo caso, lo que yo quiero de los pueblos originarios, probamos, criamos, y si no nos hace daño, los cobijamos, y se vuelve parte de nuestro ayllu. Sin embargo, hay una matriz que nos guía, nos orienta, que es justamente el allin causay, el allin uyuay, allin yankay, allin micuy, allin puñuy. Pareciera una broma, sin embargo, en los pueblos originarios nos gusta trabajar gozando, riendo, descansando, pilchando, tomando un poco de chicha, comiendo bien, sudando bien. Pero eso no quiere decir que no podemos utilizar el tractor, por ejemplo. Y seguramente las semillas transgénicas también. Pero de pronto nos damos cuenta que en el camino esto no funciona. Después de un tiempo te abandona. Entonces dices, Kaiha manam alinchu, manam ñuhaman ratacuanchu, uychuruanmi, ripucapunmi. Chainaja, hukchanta mason, uyuachacosa. Entonces, como que volvemos también a lo que siempre nos ha criado de mejor manera. En todo caso, la sociedad originaria andina siempre ha sido probadora y criadora, y seguramente en este afán de ir buscando causa, siempre hemos ido compartiendo también con nosotros nuestra sabiduría, nuestra tecnología, conocimientos, prohibiciones y etcétera, etcétera. Y a la vez vamos aprendiendo también de las otras sociedades. Y como decía nuestro compañero Ricardo, creo que es bueno ir apostando por la diversidad, más que por la homogeneidad.
En todo caso, yo quería un poco cerrar con eso, nomás creo que mi tiempo ha sido 3 minutos, agradeciéndoles por la invitación y manifestándoles de que las sociedades originarias siempre y jamás han apostado por una postura homogeneizante. Profesor Julián, creo que he estado en mi tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias por esta intervención. Igual al profesor Henry. Magíster, nuestro hermano, Magíster Ricardo González Estalla, tiene 3 minutos, por favor, sin molestar su tiempo, para poder responder alguna pregunta que se ha mandado. Sí, me gustaría comentar sobre algunas preguntas, bastante rápida. Por ejemplo, Henry dice, ¿no? ¿Cómo vemos la tecnología en la globalidad? O sea, el uso de la tecnología con formas de concebir la vida y el mundo no tiene nada que ver. La tecnología es una herramienta para cualquier forma de concebir, para cualquier forma de ver. O sea, no tiene que ver nada con saber crear la vida. Yo puedo usar la tecnología para crear la vida. No tiene que ver nada para saber generar la vida en armonía con los seres del Pacha. No tiene que ver nada con saber cuidar el Pachamama como principio de perpetuidad de la vida. O sea, no tiene nada que ver la tecnología. La tecnología es una herramienta para o para cualquier concepción que nosotros tengamos. O sea, no hay ningún problema. Igualmente, cuando nosotros decimos, cuando él dice, entonces, ¿cómo vemos los recursos? ¿No es cierto? Igual, no tiene nada que ver tener plata con saber cuidar la vida, o tener mucha producción con saber cuidar vidas. Lo que aquí estamos planteando es cómo nosotros, desde esta mirada más andina, ¿no es cierto?, podamos recuperar estos principios y podamos plantear un desarrollo mucho más sostenible que se proyecte en perspectiva a una vida mejor. Por eso hablamos del Allin Causa, ¿no es cierto? O sea, yo puedo saber generar la vida en armonía con los seres del Pacha y conseguir muchos recursos, pero yo al generar la siembra, por ejemplo, tengo que ser respetuoso, tengo que saber usar esa diversidad, tengo que saber conservar el suelo, ¿no es cierto? No tiene nada que ver, porque yo puedo tener muchos recursos, mucha economía, cuidando el Pacha. O sea, todas las acciones que haga tienen. ¿Cómo puedo asegurar la continuidad, la vigencia de este Pacha? ¿No es cierto? Por ejemplo, China es uno de los países altamente desarrollados en tecnología, ¿no es cierto? Y en economía también. Pero ha llegado al punto a que cada casa tiene que comprarse una lata de oxígeno para ciertos momentos, porque el oxígeno es terriblemente fatal, ¿no es cierto? Entonces, lleguemos a tener toda la fortuna, los bienes que queramos, pero cuidando el contexto, cuidando el medio, mirando el medio de otra manera. No tiene nada que ver con lo económico. Otro aspecto que planteaban en el chat es cómo hacer educación. No se trata de hacer una educación centrada en una cosmovisión, se trata de hacer una educación más intercultural, se trata de hacer una educación más reflexiva, se trata de formar ciudadanos abiertos a entender la vida desde diferentes perspectivas, no cerrarse a una única manera de mirar la vida, a una única manera de vivir, sino hay que empezar a abrir nuestra mirada. Por eso el currículo nacional, por ejemplo, dice, a ver, pensemos en una educación, ¿no es cierto?, que pueda lograr equilibrio entre la modernidad, la ciencia y los saberes más ancestrales. Porque estos saberes ancestrales tienen mucho más años de vida que el conocimiento científico, por ejemplo. Estos saberes ancestrales han sobrevivido millones de años y han asegurado vida. Entonces, lo que nos toca como maestros es un poco recuperar esos principios, refundar nuestras formas de entender y vivir para plantear una educación también abierta, intercultural, respetuosa. De eso se trata.